encanta. Bueno, hoy tenemos el capítulo 8 de Romanos y de una vez les digo, no vamos a ver sino el primer punto de todo el capítulo, porque... Sí, porque nosotros teníamos varias preguntas. Y quiero dejar bastante tiempo para las preguntas, pero vamos a ver la mitad del capítulo, vamos a dejar una tareita para que sigan estudiando el capítulo. Es que es un capítulo realmente inmenso. Ustedes no saben cuánto lo he disfrutado. Lo he estudiado toda la semana y he aprendido muchísimo. La seguridad del creyente realmente es el Espíritu Santo, es la seguridad del hombre justificado. Es el que nos da la seguridad de todo, de la vida eterna, del ánimo espiritual, el calor espiritual, el deseo de buscar a Dios. Todo eso viene por la presencia del Espíritu Santo en la vida. Desde el capítulo 5 vamos a mirar los mismos capítulos que siempre hemos visto desde el lado, digamos, desde el lado casi que negativo, porque son las cosas que se vencieron en esos capítulos. Ahora vamos a mirarlos, vamos a ponerles un título a esos capítulos desde el lado positivo. Por ejemplo, el capítulo 5, el capítulo 5, la vida del cristiano es una vida de paz con Dios. A mí me encanta. Empieza el capítulo diciendo, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es como la esencia misma por la cual existe el capítulo, aunque todo lo que nos presenta es acerca de todo lo que costó la justificación del hombre. Sin embargo, para el hombre cristiano, en el capítulo 5 vemos que la vida del cristiano debe ser una vida de paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 6, el hombre cristiano es un hombre libre del dominio del pecado y de la muerte. Libre del dominio del pecado y de la muerte. Eso es muy, muy lindo. Dice, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, os habéis hechos obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis llamados. Y el Señor nos ha hecho libres. Pero ahora, habiendo sido libertados, dice el verso 22, del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Lindo, ¿no? Ver los mismos capítulos que hemos visto con tanta dolor que costó nuestra justificación, verlo ahora, el resultado de la obra de Cristo. Y en el capítulo 7, el cristiano es libre de la ley. Hay dos eventos allí, uno es legal y el otro es la lucha del cristiano por liberarse de la ley, pero en el capítulo 7 somos libres de la ley. A ver, ¿dónde está el versículo que les quería leer? Que nos dice que somos libres de la ley. Bueno, el último, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Él somos libres de la ley que trataba de absorbernos. Y el capítulo 8, la vida en el Espíritu, es la seguridad del hombre justificado por la fe. Hablemos un poquito más, ampliemos antes de comenzar, Constancita, dejémoslo en el título y vamos a ampliar un poquito hablando sobre el Espíritu Santo. Todavía no entremos a considerar la epístola a los romanos, vamos a hablar un poco sobre la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, la escritura en Génesis 1:1, allí mismo encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha sido un agente dinamizador de
toda la obra de Dios. Allí estaba el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Toda la voluntad del Padre era dinamizada por la presencia del Espíritu Santo. Y por ejemplo, en los versos 26 y 27 del capítulo 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y hizo Dios al hombre, a la imagen de él lo creó, pero dice hagamos, y ese hagamos, que es Elohim en hebreo, es el plural de Dios, y es como una gran convocatoria divina para que toda la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estén presentes en ese momento tan especial. Entonces insinúa pues una convocatoria de la Trinidad, ese hagamos al hombre. Y también el Espíritu Santo fue prometido a los profetas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías nos dice, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y en Ezequiel nos dice 39:29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Y un pasaje que es muy clásico sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento está en Joel 2:28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor también en Joel. Entonces, el Espíritu Santo dinamizó toda la voluntad del Padre en todo el Antiguo Testamento. Estas no son todas las citas que hay sobre el Espíritu Santo, pero sí es para mostrar que la dinámica divina ha estado siempre acompañada de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros por el Nuevo Testamento sabemos que el Hijo estuvo en la creación, Él es co-creador con el Padre, que por Él fueron hechas todas las cosas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de la persona de Cristo. Y del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dinamiza toda la obra de la Trinidad. El Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, es Dios, es una persona y es uno con el Padre también. Es un misterio, también es uno de los grandes misterios de la fe. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento también desde el comienzo, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, en la Anunciación a María, dice el ángel que el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Entonces el Espíritu Santo allí otra vez dinamizando la obra. Allí estaba que el Padre Celestial había decidido enviar a su Hijo para salvar al mundo, había escogido a una virgen y el Hijo de Dios se hacía carne, pero ¿quién estaba presente ahí? El Espíritu Santo, haciendo esa conexión divina, ¿no es cierto? Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, él ve a Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el verso 29 del capítulo 1, pero cuando ya se acerca más, dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, refiriéndose a Jesús. Entonces Jesús, al recibir a Jesús, nosotros recibimos la presencia del Espíritu Santo. Y a veces, por lo menos en una de las veces aquí en Romanos 8, Pablo lo menciona como que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran una sola persona. Pero hay muchas más, voy a mencionar funciones del Espíritu Santo también, que nos ponen la tónica de su poder y su actuar en nuestra vida, y que tienen que ver también con este capítulo 8. Por ejemplo, produce el nuevo nacimiento.
el Señor Jesús le dice a Nicodemo, en esa cita de Juan 3, le dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento actúa la presencia del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Si vemos el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él es el Espíritu de vida. También el Espíritu Santo mora en nosotros. Gálatas 4:6 dice que el Espíritu mora en nosotros y es el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Eso lo vamos a mirar también cuando revisemos el pasaje que nos toca hoy. Él es el consolador. El Señor Jesús en el capítulo 14 del Evangelio de Juan dice, yo no los voy a dejar solos. Cuando yo me vaya, les voy a enviar el consolador. Él les va a enseñar todas las cosas y va a estar con ustedes todo el tiempo. Total de que en el Espíritu Santo nosotros tenemos la presencia de Dios mismo en nuestro corazón, porque Él es Dios y Él es el que queda con nosotros al fin y al cabo. Somos el templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, sois el templo del Espíritu Santo. Y en Gálatas 4, 6 también dice que somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da su fruto en nosotros, ¿no es cierto? En Gálatas 5, el verso 16, nos introduce a ese hermosísimo pasaje donde está el actuar, la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente y muestra las obras de la carne, pero en el verso 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nosotros leemos esto en la Escritura, no es simplemente una lectura más de la palabra, es la invitación a mirar si realmente está actuando en nuestra vida el Espíritu Santo, si el fruto del Espíritu se está dando en nuestra manera de ser y de vivir. Nosotros podemos, y el Espíritu Santo siempre está tocando allí como una campanita, mostrándonos qué cosas debemos mejorar. No acusándonos, mostrándonos, guiándonos, dirigiéndonos, enseñándonos, consolándonos, bendiciendo nuestra vida, dándonos seguridad. Por eso es que he querido llamarle a esta lección, que es la seguridad del hombre justificado por fe. Pero no, pues si seguí derecho. Bueno, alguien está con el micrófono abierto. También el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo. En Hechos 1, 4, 5 y 2 somos bautizados en el Espíritu Santo. Porque de esta manera dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, fíjense, en un solo día, con un solo sermón, 3,000 personas se convirtieron. La obra del Espíritu Santo fue inmensa porque el impacto que se necesitaba se dio por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo da dones a los creyentes para bendecir a la iglesia y para que la iglesia cumpla la función para la cual Cristo la creó. La iglesia es para la edificación de los creyentes y cada creyente debe tener dones del Espíritu Santo que Él da como Él quiere, ¿cierto? Y nosotros estamos en la responsabilidad como parte de la iglesia de ejercer esos dones para bendecir a la iglesia, para que la iglesia crezca y se fortalezca en el Señor. En Romanos 2, en 1 Corintios 12, en Romanos 12 también tenemos lista de dones y por allá en Pedro tenemos otra lista de dones. Y también el Espíritu Santo ejerce ministerios en nuestra vida a través de la vida del creyente. Segunda de Corintios 3, 6 y 7. ¿Cómo les parece ese panorama? Es un panorama muy amplio y que ojalá pudiésemos
profundizar cada uno de estos pasajes para mirar, oye, vale la pena realmente sentir que la obra de Cristo es completa, es plena, porque Él sigue trabajando en nuestra vida y en nuestro corazón. Démosle la palabra a Pili. Deida, es que también tenía aquí, pues obviamente sí estoy segura que intercede con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios, que ese me parece preciosísimo, la intercesión del Espíritu Santo, y escudriña los corazones. Ajá. ¿En qué verso? Nos ayuda en nuestra debilidad, Ajá. nos da primicias, nos da la primicia. Bueno, eran esos como adicionales que tenía allí. Si ustedes se dan cuenta, yo no usé sino por ahí 1 o 2 de los de Romanos. La mayoría los tomé del resto de la escritura porque ustedes hicieron muy buen trabajo. Ustedes encontraron la obra del Espíritu Santo concentrada en el pasaje de la epístola a los Romanos, y los felicito. Entonces, ampliando un poquito, toda la escritura nos habla del Espíritu Santo. Gracias, Pili. Eso es cierto. Y yo creo que en la semana entrante vamos a hablar sobre esa intercesión del Espíritu Santo. Ustedes pueden hablar más de eso con la tarea que nos queda también. Bueno, entonces, en términos muy, muy generales, hemos visto cómo el Espíritu Santo ha estado actuando en todas las épocas de la historia de la humanidad, porque es el dinamizador de la obra de Dios a favor del hombre. Pero también el Espíritu Santo tiene una función amplísima en toda la escritura. Y aquí en el capítulo 8, que es donde vamos a empezar ya a trabajar, hemos visto pues que el Espíritu Santo nos da vida. Allí tenemos la presencia del Espíritu Santo, Romanos 8, 1 a 4. En esos 4 versículos vemos el Espíritu Santo está presente. No es un elemento ausente, no es alguien que viene solamente cuando estamos gritando. Está allí en todo momento, contamos con Él. Y en primer lugar, la cosa que dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu. Entonces, si andamos conforme al Espíritu, Él está con nosotros. Esa es la seguridad que el creyente tiene. No hay condenación. La Reina Valera dice, o alarga ese versículo, y también aquí la versión de las Américas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese pedacito no lo van a encontrar en algunas versiones porque no está en los manuscritos más antiguos, está en los manuscritos más modernos, y Pablo digamos, la Reina Valera lo incluyó allí. Pero tal como está en el Nuevo Testamento griego, dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es la parte como que los manuscritos más modernos tienen. También somos libres porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí viene en el verso 2 a explicarnos que somos libres del pecado, libres de la muerte y seguros de esa libertad porque el Espíritu Santo, Él ejerce su ley también en nuestro corazón. Es como si Él ejerciera una ley. Él es la parte judicial, digamos, aquí en este momento, el cual ejerce su ley dándonos vida, el espíritu de vida. Porque la ley, al condenar el pecado en la carne, pues tenía como resultado la muerte. Y otra vez en el verso 3, que puede pasar
Constancita, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó al pecado en la carne. En este solo versículo, Pablo resume todita la obra de Cristo, todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para librarnos del pecado, de la muerte. ¿Y por qué dicen semejanza de carne? Porque él se hizo, en Juan 1 dice, ese verbo, el verbo divino, el que estaba con el Padre, y al principio era Dios y estaba con Dios y existía en la eternidad. Pero dice en el verso 14 de Juan 1, dice, ese verbo se hizo carne, se hizo hombre, tomó nuestra humanidad y habitó entre nosotros y cumplió todas las demandas de la ley. Pero como la invitación es a vivir en la ley del Espíritu, yo quiero hacer darles a ustedes una ilustración muy sencilla de cómo funciona más o menos esto, de cómo es que nosotros ya sabemos todo lo que Cristo hizo y ahora nos dice que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo es que podemos andar conforme al Espíritu? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo vuelvo al verso 3 ahora que les dé la ilustración. Es que nosotros, la ilustración consiste en, vamos a hacer una comparación con la ley de gravedad. Nosotros estamos sujetos en la tierra, todo ser y toda cosa que tenga peso está sujeta a la ley de gravedad. Si yo suelto una piedra, va al piso porque su peso la hace ir a la tierra, ¿no es cierto? Entonces, estamos sujetos al piso por la ley de la gravedad. Nuestro peso nos empuja hacia abajo y nos mantiene unidos a la tierra. Esa fuerza de atracción es la que llama la ley de la gravedad y que opera en nosotros es la que nos permite caminar libremente y no gravitar, ¿no es cierto? Porque si no estuviéramos levitando, no estuviéramos unidos a la tierra. Si nosotros queremos trasladarnos en un cohete, por ejemplo, a otro planeta, tendríamos que meternos al cohete para que nos llevara y obviar la ley de gravedad. Pero digamos simplemente que me quiero ir a Canadá a ver a mis hijos. Entonces, ¿qué hago? Se compra un tiquete de avión, se llega al aeropuerto, se hace el check-in, se va al avión y en el momento que me meto en el avión, sin perder mi identidad, porque yo no pierdo nada de mi identidad, ¿no es cierto? Mi ser no es transformado cuando yo me meto allá, sin cambiar en lo mínimo, sin ninguna otra limitante en cuanto a mí mismo. Entonces me meto allá al avión, el avión prende sus motores y todos los que estamos allí nos vamos y la gravedad no nos está afectando, no caemos al piso. Pero yo voluntariamente, ¿qué he hecho? Me he metido a ese aparato para que ese aparato que rompe la ley de gravedad me lleve por el aire donde si estuviera suelta, mejor dicho, la estrellada sería brutal, no estaría contando el cuento. Entonces, para que me lleve a otro lugar y yo pueda disfrutar de otro lugar más rápido. El asunto con el Espíritu Santo, creo que comparativamente, que es una comparación un poquito grotesca, pero tiene mucho de cierto. Yo tengo que olvidarme que soy un ser condenado a vivir pecando, que mi carne me hace pecar, que hay tantas reglas que no me dejan hacer esto y aquello y yo quiero hacerlas.
Cuando he aceptado a Jesús por fe en mi corazón, Él ha entrado a mi vida y el Espíritu Santo ha entrado allí, yo tengo que abandonarme a la ley del Espíritu para que Él conduzca mi vida espiritual. Porque si la vida espiritual mía la sigo conduciendo de la manera como yo quiero hacerlo, entonces, brum, bum, es como si me bajara de la ley de gravedad, me soltara, abriera la puerta de uno de esos aparatos y me viniera de allá sin siquiera paracaídas. Entonces, muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos damos unos golpes contra el mundo por tratar de vivir la dualidad de una vida en la carne, pero una vida cristiana a la vez. De tratar de ser cristiano, de vivir, de desempolvar la Biblia, de ir a la iglesia, de escuchar el culto, de calificar como sea, bueno, malo, regular, lo que estuvimos, que me gustó, que no me gustó, pero es simplemente una vida muy rutinaria, mientras que la vida en el Espíritu es una vida dinámica, es una vida de momento a momento, de minuto a minuto, cada vez que voy, que pienso, que hago, que me muevo, o estoy metida en la ley del Espíritu para que Él conduzca mi proceder cristiano, o lo estoy haciendo a mi manera y asumiendo las consecuencias. ¿Ve? Entonces, por eso dice que los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que nos metemos allá conforme al Espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que valorar la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mire ese versículo 3. Ese versículo 3 es inmenso. Él dice que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil para la carne, ya eso lo hemos visto hasta la saciedad, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Entonces, para podernos justificar, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. Ya lo notamos en el capítulo 1 de Juan, que dice, se hizo carne, habitó entre nosotros. Tomó toda nuestra naturaleza. Ese programa fue organizado en el cielo para nuestro bien, ¿no es cierto? Por la insuficiencia de la ley, no porque fuera mala, pero era insuficiente, no nos podía redimir. Y Cristo vino y pagó todo lo que se debía, porque la ley es justiciera, cobra, demanda. Y Cristo pagó todo eso, redime, justifica, santifica, nos hace aceptos al Padre. Cuando Él nos justifica, hace que el Padre nos acepte. Se acaban los actos sacrificiales. Ese versículo encierra muchas cosas. Ya no tenemos que hacer cosas para ganar ninguna indulgencia ni ningún responso para ganar nada, ¿no? Muchas corrientes aún cristianas viven por las obras de la ley, haciendo cosas para ganar algún favor, algún bien. No tenemos que hacer nada, Cristo lo hizo todo y pagó todo. Y condenó al pecado en la carne. Él se hizo carne por nosotros, o sea, asumió nuestra naturaleza caída, aceptó nuestras limitaciones y en su santidad condenó al pecado en la carne, porque no cometió pecado. Este también es un misterio. Es una de esas cosas que el cristiano tiene que ir entendiendo, madurar en eso y apreciar y dar gracias a Dios todo el tiempo por la obra de Jesucristo. Y por eso Él condenó al pecado en la carne, porque Él no pecó. Fue libre del poder del pecado y del poder de la muerte, y nos hizo libres del poder del pecado, del poder de la muerte, y en su resurrección nos da a nosotros también la proyección de la eternidad.
venció al pecado, venció a la muerte y nos da la proyección de eternidad y condenó al pecado en la carne. A mí ese pedacito es supremamente profundo y solo lo entendemos en la medida que nosotros aceptamos que la obra de la cruz del Calvario fue completa, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ser redimidos. Lo único es creer y meternos en esa dimensión del espíritu de vida para poder vivir esa vida plena que Dios nos está ofreciendo. La presencia del Espíritu Santo es otra obra de gracia y del amor de Dios que lo hace presente a nosotros para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿no es cierto? Hebreos 10:6 dice, en holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Y quita lo primero para establecer lo segundo, o sea, un sistema sacrificial, un sistema de obras, ¿no? Quita lo primero para estar. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Entonces, no necesita ofrenda por el pecado. Bueno, ahora sigamos con el punto 2. Romanos 5. La función de una mente en el espíritu. Yo creo que este del verso 3 y 4 está, versos 1 al 4 está entendido. Es la oferta de la seguridad del cristiano en el Espíritu Santo. No hay condenación porque Cristo ya lo hizo todo y nos explica cómo fue que lo hizo. Esos son los versos 1 a 4. Ahora el verso 5 al 8 nos va a hablar de algo que nosotros tenemos que cuidar mucho y tener muy en cuenta. En el ministerio del Espíritu Santo, la función de una mente en el Espíritu. El Espíritu Santo regenera nuestra mente y habita en el pueblo de Dios. Leamos el pasaje porque es muy bonito. Dice, porque los que son de la carne piensan, ahora vamos a hablar de la mente, ¿no? Y pongan cuidado cuántas veces usa la palabra mente. Piensan, eso es usando la mente, en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué es esto de la mente? ¿Por qué habla de que los que piensan? Yo voy a leerlo aquí en la Biblia de las Américas. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu ponen la mente en las cosas del espíritu. El verso 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. El verso 7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Este pasaje en la Biblia de las Américas nos aclara muy bien que está hablando de cómo pensamos, cómo funciona nuestra mente. La función de una mente puesta en el espíritu. ¿Qué hace la mente? La mente es la entrada y salida de todo conocimiento, ¿cierto? Por ahí entra, por ahí sale el conocimiento. Todo lo que sabemos, todo lo que hacemos pasa por la mente, ¿no es cierto? Todo lo que
pensamos pasa por la mente, por eso la Biblia de las Américas usa la palabra mente. Representa lo que hay, toda forma de expresión, sea hacia afuera o hacia adentro, lo que hay en nuestro corazón sale a través de la mente y organiza y orienta lo que queremos hacer.